Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Estamos súper emocionados porque en este vídeo vamos a compartir algo que sinceramente ustedes no se van a creer. Si les gustan las historias de amor, las sorpresas y un poquito de aventura, entonces este vídeo es perfecto para ustedes. Hoy vamos a llevarlos con nosotros en una escapada romántica que Burak y yo, Neslihan, planeamos, y el resultado fue inesperado y maravilloso. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo. Es gratis, nos ayuda muchísimo y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de experiencias únicas y momentos que nos sacan una sonrisa. Bueno, ¿están listos para embarcarse en esta aventura con nosotros? Pues prepárense porque esto va a ser un viaje lleno de emociones. La idea de esta escapada surgió un poco espontáneamente, como muchas de las mejores cosas en la vida, ¿no creen? Queríamos desconectar de la rutina, pasar tiempo de calidad juntos, lejos del estrés del día a día, y sobre todo sorprendernos mutuamente. A veces en las relaciones es importante mantener viva la chispa, y una escapada romántica es la forma perfecta de hacerlo. Buscamos un lugar que fuera especial, un rincón del mundo que nos permitiera reconectar, respirar aire fresco y, por qué no, vivir alguna que otra locura. Después de darle muchas vueltas, de mirar fotos, de imaginar escenarios, terminamos eligiendo un destino que nos enamoró a primera vista. No les voy a decir cuál es todavía, quiero que sea parte de la sorpresa, pero imagínense un lugar con paisajes de ensueño, con un ambiente tranquilo pero con opciones para la diversión, un sitio donde cada rincón parece sacado de una postal. La verdad es que el simple hecho de planificarlo ya fue parte de la experiencia. Burak y yo nos divertimos eligiendo actividades, investigando restaurantes, y sobre todo, pensando en qué sorpresas íbamos a tener el uno para el otro. El primer día, todo comenzó con la emoción de la partida. Empacamos nuestras maletas con ilusión, sin revelar completamente nuestros planes. Bueno, sí sabíamos el destino general, pero los detalles y las actividades específicas, esas eran las sorpresas. Al llegar, el lugar nos recibió con una calidez increíble. El hotel, para empezar, era espectacular. Un lugar acogedor con una decoración que nos transportó a otro tiempo, pero con todas las comodidades modernas. Las vistas desde nuestra habitación eran simplemente impresionantes. Podíamos ver el mar, las montañas, el atardecer, era un lienzo perfecto para pintar nuestros recuerdos. La primera sorpresa de Burak fue un desayuno en la habitación, pero no uno cualquiera. Era un desayuno digno de reyes, con frutas exóticas, pasteles recién horneados, zumos naturales y, lo mejor de todo, una nota escrita a mano diciéndome cuánto me amaba y lo feliz que estaba de compartir este momento conmigo. Ya se imaginarán mi reacción. Casi lloro de la emoción. Y esa fue solo la primera de muchas sorpresas. Luego Burak me llevó a un paseo por un sendero natural que llevaba a una cascada escondida. La caminata fue un poco desafiante, pero el paisaje a nuestro alrededor era tan hermoso que cada paso valía la pena. Los árboles, las flores silvestres, el sonido de los pájaros, era como estar en un paraíso terrenal. Y al llegar a la cascada, ¡guau! El agua caía con fuerza sobre unas rocas cubiertas de musgo, creando una bruma refrescante. Nos dimos un chapuzón rápido y fue una sensación increíblemente revitalizante. Burak, con su energía contagiosa, me animó a subir a una de las rocas para tomar una foto, y aunque al principio me dio un poco de vértigo, lo logramos. Fue un momento de risas, de complicidad, de sentirnos realmente vivos. Por mi parte, yo tenía preparada otra sorpresa para Burak. Sabía que le encanta la música en vivo, así que investigué y encontré un pequeño local en el pueblo cercano donde tocaba una banda de jazz. La idea era llevarlo allí y que disfrutara de una noche diferente. La música era fantástica, el ambiente íntimo y acogedor. Había velas, buena comida, y una energía muy especial. Burak estaba encantado. Me miraba con esa sonrisa que derrite mi corazón y me decía, Neslihan, eres la mejor. Siempre sabes cómo hacerme feliz. Y esos momentos, esas palabras, son las que hacen que todo valga la pena. Pero aquí viene lo que no van a creer. A medida que avanzaba la escapada, queríamos hacer algo un poco más atrevido, algo que rompiera completamente con nuestra zona de confort. Y fue ahí donde nació la idea que nos hizo decir tenemos que hacerlo. Burak, con esa chispa en los ojos que presagia una locura, me propuso un paseo en globo aerostático al amanecer.
Al principio mi corazón dio un vuelco. Amo a Burak, pero las alturas no son mi fuerte. Sin embargo, la idea de ver el mundo desde arriba, con él a mi lado, era demasiado tentadora como para resistirme. La mañana del paseo fue magnífica. Nos levantamos antes del amanecer con una bruma ligera que envolvía el paisaje. El lugar donde inflaban el globo era impresionante. Ver cómo esa enorme tela se llenaba de aire caliente y empezaba a elevarse fue una experiencia en sí misma. Subir a la cesta fue un momento de nerviosismo mezclado con pura expectación. Y una vez en el aire, ¡oh, Dios mío! La sensación fue indescriptible. El silencio, la paz, la vista panorámica de los valles, los pueblos, las montañas, todo se veía tan pequeño y a la vez tan majestuoso. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de colores naranjas, rosados y dorados. Era como estar flotando en un sueño. Burak, a mi lado, me tomaba de la mano, susurrándome al oído lo hermosa que era la vista, lo más importante, lo hermosa que era yo. Sentir su mano firme en la mía, su aliento en mi mejilla, mientras sobrevolábamos ese paisaje de cuento, fue uno de los momentos más románticos y significativos de mi vida. A pesar de mi inicial temor a las alturas, la belleza del amanecer y la presencia de Burak me hicieron sentir segura y completamente en paz. De hecho, la sensación de flotar, de estar suspendidos en el tiempo, fue mucho más relajante de lo que jamás imaginé. Y luego el aterrizaje. Otra aventura. Los globos aerostáticos no aterrizan en un lugar predeterminado, sino donde el viento los lleve. Nuestro aterrizaje fue en medio de un campo de flores silvestres. Fue suave, casi como una caricia del cielo. Al salir de la cesta, nos recibieron con una copa de champán para celebrar nuestra aventura. Fue el broche de oro perfecto para una experiencia inolvidable. Esa mañana, ambos sabíamos que habíamos creado un recuerdo que atesoraríamos para siempre. Pero la escapada no terminó ahí. Los días siguientes estuvieron llenos de momentos maravillosos. Cenas a la luz de las velas en restaurantes con vistas espectaculares, visitas a mercados locales llenos de artesanía y sabores auténticos, paseos en bicicleta por la costa, e incluso una clase de cocina improvisada donde intentamos preparar un plato típico de la región, con resultados hilarantes. Lo importante era estar juntos, reírnos, apoyarnos y disfrutar de cada instante. Una de las cosas que más me gusta de Burak es su espontaneidad. Él siempre tiene una idea nueva, una sorpresa lista, una anécdota divertida que contar. Y yo, bueno, creo que lo complemento a la perfección con mi organización y mi capacidad para crear momentos mágicos. Juntos somos un equipo perfecto para crear recuerdos inolvidables. Si hay algo que aprendimos de esta escapada es que el amor, la aventura y la complicidad son los ingredientes perfectos para una vida llena de felicidad. No se trata de gastar grandes sumas de dinero, sino de dedicar tiempo de calidad, de sorprenderse, de salir de la rutina y de atreverse a vivir experiencias que nos saquen una sonrisa y nos hagan sentir vivos. Y ahora, para recapitular un poco, nuestra escapada romántica tuvo de todo: paisajes de ensueño, desayunos sorpresa, cascadas escondidas, música en vivo y por supuesto el increíble paseo en globo aerostático al amanecer. Pero más allá de las actividades, lo más importante fue la conexión que fortalecimos, las risas que compartimos y el amor que reafirmamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros contándolo. De verdad nos encanta compartir nuestras experiencias con ustedes y saber que podemos inspirarlos a crear sus propias aventuras. Ahora, me encantaría saber qué les pareció nuestra escapada. ¿Cuál fue el momento que más les sorprendió? ¿Se atreverían ustedes a hacer un paseo en globo aerostático? Déjenos todos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un gran like que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con su pareja, con cualquiera que necesite un poquito de inspiración romántica y aventurera. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Clic en la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y aventuras. Los queremos.